¿Has oído hablar de un hombre que solo entendió el amor tras la muerte de su esposa? En una tranquila mansión de San Juan, un millonario solitario abrió una carta y dentro encontró no solo un nombre, sino un destino que lo cambiaría todo. Una simple enfermera, una promesa hecha más allá de su vida y una revelación que transformó el dolor en un legado. Hoy conocerás la historia de don Alejandro Rivera y de la mujer que le enseñó a amar de nuevo. Si te gustan las historias que la vida casi ocultó, inscríbete ahora y acompáñame, porque esta es inolvidable. En esa sofocante mañana de finales de verano en San Juan, el aire parecía quieto dentro de la casa con sus antiguas galerías, como si la mansión contuviera la respiración. El pasillo olía a desinfectante suave mezclado con café recién hecho, y las ventanas azules dejaban entrar una luz lechosa que no acababa de calentar. Alejandro se movía lentamente, su cuerpo aún marcado por el miedo a su último infarto, y su mente se alimentaba de recuerdos que llegaban sin pedir permiso. Sobre la mesa de madera yacía la caja que el abogado le había dado días antes, con una cinta que fingía no ver cada vez que pasaba. Carmen caminaba en silencio, cambiando las flores y arreglando las toallas en un pliegue que reconoció sin poder nombrar de dónde. La radio sonaba un viejo bolero, de esos que te llenan el corazón y hacen que el resto de la casa parezca más vacío. Nadie mencionó la caja durante el café. Ella permanecía como un peso invisible en la habitación, ocupando más espacio que la propia mesa. Alejandro se sentó cerca de la ventana, observó el centro amarillo de las flores y se dio cuenta de que el pliegue del mantel le molestaba porque le recordaba a otra persona. Guardó este pensamiento como quien guarda una espina en el bolsillo y decidió que, al caer la tarde, se enfrentaría a lo que evitaba. El día transcurrió lentamente, con pasos mesurados, respiraciones contadas y el sonido lejano del mar recordándole que la vida continuaba afuera. Por la noche, cuando la casa se sumía aún más en el silencio, acercó la caja y sintió que el corazón se le aceleraba como si alguien llamara a la puerta desde dentro. Sus manos temblaban tanto que la cinta parecía más un obstáculo de lo que era, y el sello del viejo membrete traía consigo el aroma de papel cuidadosamente guardado. La letra que emergió al abrir la carta era una que se sabía de memoria, y en cuanto leyó las primeras líneas, la habitación se desdibujó. Hablaba de amor sin exageración, de cariño sin dramatismo, y le pedía que escuchara con el corazón, algo que no había hecho en 3 años. A mitad de la carta, la revelación llegó simple y directa. Su propia esposa le había pedido a alguien que se quedara a su lado cuando ella ya no podía. Ese alguien conocía la casa, las costumbres, el silencio y la música relajante, y había estado allí durante mucho tiempo, casi invisible, manteniéndolo todo vivo. El nombre apareció como una luz, parpadeante en la oscuridad, y lo repitió mentalmente en silencio hasta que sintió un peso diferente en el pecho. La carta terminaba con una serena certeza, ofreciendo un puente entre lo que se había ido y lo que quedaba, y se dio cuenta de que había estado posponiendo cruzarla. La página se le resbaló de las manos, el suave sonido en el suelo, el chasquido que faltaba, y de repente todo lo que había evitado sentir regresó de golpe. Respiró hondo, reclinó la cabeza en la silla y comprendió que esa noche no iba a permitir que se saliera con la suya. El sol volvió a salir débilmente esa mañana. Alejandro bajó las escaleras con la mirada fija, como si llevara una pregunta sin respuesta. Carmen ya estaba en la cocina, removiendo el café con el mismo movimiento paciente de siempre. Había algo en el aire, no el olor a café ni el de flores frescas, sino una tensión silenciosa, casi imperceptible, que solo quienes han vivido en el mismo silencio durante mucho tiempo pueden percibir.
La observó de lejos, notando el pañuelo claro atado en su cabello, el mismo estilo que Isabela solía usar al final de las tardes. Lo desarmó de una manera que no podía explicar. Por un momento quiso preguntarlo todo, pero no pudo emitir ningún sonido. En cambio, se retiró a la terraza, donde el mar apareció entre las palmeras, demasiado tranquilo para igualar la agitación en su interior. Pasó el día evitando su mirada, pero cada detalle lo atormentaba. Su voz serena, la forma en que cerraba las ventanas antes de que lloviera, incluso la forma en que ordenaba los libros que Isabela leía. Esa tarde, Carmen lo llamó para que tomara su medicina. Dudó, y fue en ese breve intervalo que todo pareció encajar. La carta, el nombre, los gestos. Cuando ella se acercó, olió el mismo aroma a jazmín que juró que era solo un recuerdo. Se le encogió el corazón, y por un segundo pensó que el tiempo lo había engañado, que Isabela seguía allí, de alguna manera. Carmen presentía que algo andaba mal, no con su cuerpo, sino con la mirada de sus ojos. Se quedó quieta, esperando a que dijera algo. Alejandro respiró hondo y le preguntó con voz ronca si había conocido a su esposa. Carmen no respondió de inmediato. Simplemente puso su mano sobre la de él y con una calma dolorosa dijo: «Ella me encontró primero». Tras esa frase, el tiempo pareció detenerse. Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo el eco de los latidos de su propio corazón por las habitaciones. «Ella me encontró primero». Esas palabras le daban vueltas en la cabeza como una vieja e inolvidable canción. Carmen volvió a sacudir los muebles, como si nada hubiera pasado, pero el aire entre ellos había cambiado. La observaba con una mezcla de sospecha y gratitud, intentando comprender dónde terminaba la casualidad y dónde empezaba el destino. ¿Por qué Isabela habría elegido a esa mujer en particular? ¿Y de qué habían hablado antes de su muerte? Las preguntas se multiplicaban, pero el miedo a escuchar las respuestas lo mantenía en silencio. Cuando Carmen trajo el almuerzo, fingió no tener hambre, a pesar de que la comida tenía el mismo sabor que Isabela insistía en conservar en sus recetas. Ella simplemente asintió y salió de la habitación sin insistir. Alejandro se quedó allí, mirando el plato, oliendo el cilantro y el recuerdo, mientras una lágrima caía lentamente, inadvertida. Más tarde, caminó hacia la habitación de Isabela, una puerta que rara vez se permitía abrir. La habitación estaba intacta, como si ella fuera a regresar en cualquier momento. La sábana blanca aún lucía el bordado que Carmen se había cuidado de no amarillear. Sobre el tocador, la fotografía de la boda seguía sonriendo ingenuamente, como si no supiera nada de lo que vendría después. Alejandro volvió a sujetar la carta, leyendo cada línea lentamente, hasta que la última frase, «Se llama Carmen», pareció brillar a través del papel. El nombre ahora tenía rostro, voz y gestos concretos. Comprendió que su esposa había previsto su soledad con dolorosa precisión y que, de alguna manera, lo había dejado en buenas manos. Por primera vez en años, sintió el impulso de agradecer a alguien, pero la voz no le salía. Permaneció allí, entre el arrepentimiento y la gratitud, hasta que empezó a caer el sonido de la lluvia, la misma lluvia que años antes había acompañado el funeral de Isabela. La lluvia arreció, tamborileando en las antiguas ventanas, al ritmo de los latidos del corazón de Alejandro. Se sentó en el borde de la cama, observando las gotas deslizarse por el cristal, como si cada una llevara un pedazo del pasado. El sonido del agua parecía purificar el aire pesado de la casa, pero en su interior todo seguía atrapado. Recordó el hospital, el rostro pálido de Isabela, las promesas que nunca se había atrevido a hacer en voz alta. En aquel entonces se había dicho a sí mismo que no creía en el destino, pero ahora, ante la carta, se sentía demasiado pequeño para dudar.
Carmen debía saber más de lo que decía. Algo en la forma en que miraba los retratos, como si les hablara en silencio. Alejandro no sabía si odiarla o abrazarla. Su orgullo exigía distancia. Su corazón imploraba respuestas. A la mañana siguiente volvió el sol, pero la casa parecía más vacía. Carmen entró en la habitación con la bandeja del café, dudando antes de hablar. Él fingió leer el periódico, pero no pudo ocultar el temblor en sus manos. Al acercarse ella para dejar la taza sobre la mesa, notó la marca de un antiguo anillo en su dedo, el mismo que Isabela solía regalar a sus seres queridos. Instintivamente le preguntó si lo había recibido. Carmen, sorprendida, respondió simplemente que era un regalo de alguien que quería darte las gracias. Eso fue suficiente para destrozarlo. Se dio cuenta de que el pasado estaba esparcido por cada rincón de la casa, entretejido en los pequeños gestos de Carmen, como si Isabela le hubiera dejado un mapa invisible para que encontrara el camino de regreso a la vida. Pero ese mapa lo asustó. Se levantó bruscamente y salió al jardín, aunque el césped aún estaba húmedo. Necesitaba respirar algo que no llevara su aroma, ni el suyo ni el suyo. El jardín aún olía a tierra mojada y hojas cortadas. Alejandro caminaba despacio, intentando controlar la opresión en el pecho que no era precisamente física. El sonido del mar lejano se mezclaba con el de las cigarras, y se dio cuenta de lo indiferente que parecía la naturaleza a su confusión. Se sentó en el banco de piedra, donde solía leer con Isabela los domingos por la tarde, y contempló las flores nuevas que Carmen había plantado en las últimas semanas. Eran jazmines, los mismos que adoraba su esposa. Demasiada coincidencia, pensó, con un sabor amargo en la boca. El orgullo regresó como defensa instintiva, ese viejo escudo de quienes han sufrido demasiado como para permitir nuevas brechas. ¿Y si todo esto es calculado?, murmuró en voz baja, como si tanteara el sonido de su propia desconfianza. Le daba vergüenza pensarlo, pero no podía evitarlo. Carmen era demasiado buena, demasiado atenta, demasiado presente. Y él, acostumbrado al interés encubierto de los demás, ya no sabía reconocer la pureza cuando la veía. Dentro de la casa notó su ausencia y salió al porche a llamarlo. Su voz cortó el aire como un hilo fino y firme. ¿Don Alejandro? Fingió no oírla, observando el reflejo de la luz en las gotas de las hojas. Cuando por fin volvió a mirar, ella ya estaba en la puerta, sosteniéndole una toalla para que se secara. La escena habría sido banal de no ser por lo que dijo a continuación. La señora Isabela dijo que usted se enfermaba cuando cambiaba el tiempo. Me pidió que siempre tuviera cuidado de no resfriarse. La frase lo golpeó con la suavidad de un golpe. Se quedó sin palabras, con las manos entrelazadas en el aire, indeciso entre aceptar o huir. En su interior sintió un nudo que apretaba todos los restos de su escepticismo. Volvió a entrar sin mirarla, pero con la sensación de que algo, en silencio, comenzaba a desmoronarse. La casa, antes solo un recuerdo, volvía a respirar, y eso lo aterrorizaba. En los días siguientes, Alejandro se retrajo aún más. Evitaba cruzarse con Carmen en los pasillos. Cambiaba las comidas por largos ratos de lectura fingida y pasaba horas sentado en la biblioteca escuchando el tic-tac del reloj. La soledad, antes su aliada, ahora lo incomodaba. Era como si el silencio hubiera cambiado de tono. Ya no era el refugio habitual, sino una carencia. A cada paso que Carmen daba por el pasillo, sentía que su corazón reaccionaba casi involuntariamente y eso lo enfurecía profundamente. No quería encariñarse con ella, no quería convertir a esa mujer en otro recuerdo doloroso. Recordó las conversaciones con el abogado y sus sobrinos, todos preocupados por advertirle: «Cuidado con quién te acercas, tío. Mucha gente se aprovecha de tu fragilidad».
Eso le vino como veneno. No sabía si lo engañaban, pero tampoco podía negar el bien que le hacía su presencia. El orgullo y el miedo luchaban, y ya no sabía qué lado tenía la razón. Una mañana, Carmen notó que no había bajado a desayunar, y fue a su habitación. Encontró el vaso de agua intacto, el periódico sin abrir, y a Alejandro sentado en el sillón, mirando por la ventana. Él fingió estar bien, pero ella notó un ligero temblor en sus dedos. Se acercó lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, él no se resistió. Dejó que le acomodara la almohada, lo cubriera con la sábana ligera y permaneciera allí unos minutos, en silencio. Fue un gesto sencillo, pero su peso simbólico lo aplastó. Sintió su tacto como un eco lejano de lo que ya conocía. El mismo cuidado, la misma delicadeza, pero con algo diferente. Una ternura que no pedía nada a cambio. Cuando Carmen se levantó para irse, la llamó casi sin pensar. «Gracias». La palabra salió baja, ronca, y lo sorprendió más a él que a ella. Carmen sonrió levemente, y esa sonrisa se quedó con él, como un recordatorio, algo vivo de que aún había ese dolor. Los rumores comenzaron en silencio, como suele ocurrir, nacidos de la inquietud. Primero fueron las breves llamadas del abogado, preguntando si Alejandro estaba bien, si necesitaba revisar unos papeles. Luego llegaron las visitas inesperadas de sus sobrinos, que llegaban con sonrisas forzadas y preguntas disfrazadas de preocupación. Notó su mirada recorriendo la casa, fijándose en cada detalle. La radio encendida, el aroma del café, la mesa puesta con flores frescas, y comprendió lo que pensaban. No lo dijeron abiertamente, pero él lo sabía. Creían que Carmen se estaba acercando demasiado. Uno de ellos incluso comentó en broma que la enfermera parecía muy dedicada para alguien que cobraba por hora. Alejandro se rió por fuera, pero por dentro sintió una punzada. Pasó el resto del día dándole vueltas al comentario, como si necesitara defenderse de algo que ni siquiera estaba seguro de que fuera real. Esa noche evitó cenar. Se sentó solo en el porche, intentando convencerse de que no le afectaba, pero sí le afectaba. Carmen notó el cambio. No preguntó nada, simplemente mantuvo la distancia, respetando el espacio que él parecía pedir. Su silencio, sin embargo, fue lo que más lo perturbó. Sin su suave voz resonando por la casa, los sonidos volvieron a ser los mismos de siempre. Fríos, mecánicos, vacíos. En cuestión de días, el ambiente perdió vida. Las flores se marchitaron. El café se enfrió rápidamente e incluso la radio parecía desafinada. Alejandro empezó a extrañar las pequeñas cosas que no sabía que necesitaba. El sonido del cubo al ser arrastrado, el sonido de la puerta al abrirse, su discreta presencia en el pasillo. Un día, al darse cuenta de que Carmen no estaba en casa, sintió una punzada inesperada. Había ido al mercado, pero el tiempo que había estado fuera fue suficiente para exponer lo que había estado tratando de ocultar. La necesitaba, no solo como enfermera, sino como un puente hacia todo lo que aún permanecía humano en él. Y este reconocimiento, aunque tierno, lo asustó más que cualquier diagnóstico médico. A la mañana siguiente, Carmen parecía más contenida. Vestía el mismo uniforme azul claro, pero había algo diferente en su postura. Evitaba con cuidado sostener su mirada demasiado tiempo, una especie de reserva que Alejandro no reconoció. Mientras tomaban un café, le dijo que se tomaría unos días libres, algo que el médico le había sugerido meses atrás. Él asintió con un «claro, hazlo», intentando disimular la incomodidad que le subía a la garganta. La idea de pasar una semana sin oír sus pasos resonó como una sentencia. Cuando Carmen salió para el mercado más tarde, él vio la pequeña maleta apoyada contra la pared del pasillo. Era discreta, pero suficiente para hacerle sentir como si el suelo se le cayera por un segundo.
Pasó el resto del día dando vueltas por la casa, abriendo y cerrando ventanas, como intentando demostrarse a sí mismo que podía vivir sin el aire que siempre había respirado. Esa noche cogió la radio y la sintonizó en una emisora cualquiera, pero el sonido parecía apagado. Ningún bolero sonaba igual cuando no era ella quien lo ponía. Carmen se fue al amanecer. Salió de casa en silencio, el mismo silencio que cuando Isabela se fue. Pesado, denso, casi palpable. Alejandro intentó llenar el tiempo con compromisos que no existían. Habló por teléfono con su abogado, respondió mensajes de sus sobrinos y fingió que todo estaba bajo control. Pero con el paso de las horas, perdió el control. No tocó la cena. La casa olía a polvo y a medicina, y el vacío tomó la forma exacta del espacio que Carmen había dejado. Por la noche, sentado en el porche, contempló el mar oscuro y pensó que tal vez lo estaban castigando, no por algo que hubiera hecho, sino por todo lo que no había tenido el valor de sentir. Volvió a coger la carta de Isabela, leyó las últimas líneas en voz alta y se detuvo en el nombre de Carmen. Se le quebró la voz. Por primera vez, admitió a sí mismo. No era solo anhelo, era miedo a perder una vez más lo que daba sentido a la vida. Los días sin Carmen se alargaban como un castigo. Alejandro intentaba mantener una rutina, pero su cuerpo parecía negarse. Dormía mal, olvidaba sus horarios de medicación, dejaba enfriar el café hasta que le amargaba el sabor. El jardín empezó a perder color. La radio se apagó y el sonido de pasos, que antes marcaba el ritmo de la casa, se desvaneció. Ahora sentía una soledad diferente, una que no provenía de la ausencia de gente, sino de la falta de sentido. Se dio cuenta de ello cuando agarró una toalla y, sin darse cuenta, intentó doblarla como Carmen. El gesto falló y la rabia consigo mismo se acompañó de un profundo agotamiento. Se sentó, jadeando, con el corazón acelerado. El aire se sentía más pesado. Por un momento pensó en llamar a alguien, pero la voz no salía. «Estoy bien», repetía en su mente, como intentando convencer a su cuerpo de que aún controlaba algo. Pero ya no controlaba nada, ni el tiempo, ni los recuerdos, ni lo que sentía. Esa misma noche volvió a llover. Carmen, en Ponce, no podía dormir. Sentía una inquietud inexplicable, una inquietud que comenzaba con el recuerdo de su voz diciendo «Gracias». Con cada trueno, la imagen de Alejandro solo en esa casa le atravesaba el pecho como una premonición. Tomó el celular, pensó en llamar, pero desistió. Pero su corazón no se calmaba. Alrededor de la medianoche, decidió subir al auto y regresar. La carretera estaba mojada. El sonido de los limpiaparabrisas era su única compañía. Al llegar a la mansión, las luces estaban apagadas, pero la puerta estaba entreabierta. Entró llamando suavemente: «Don Alejandro». El eco de su propia voz fue suficiente para decirle que algo andaba mal. Lo encontró en el porche, pálido, con la mano en el pecho, respirando con dificultad. Corrió hacia él sin pensar, se arrodilló a su lado y comenzó a tomarle el pulso. «Por favor, escúchame», repitió mientras intentaba reanimarlo. Y fue allí, entre la lluvia y la respiración débil, que la promesa hecha a Isabela se materializó de forma dolorosamente vívida. El cuerpo de Alejandro se sentía demasiado pesado para reaccionar. Carmen apoyó la cabeza de él en su regazo, intentando mantener la calma mientras su corazón se agitaba entre latidos débiles y silencios aterradores. La lluvia empapaba el suelo del porche y el viento agitaba las cortinas como si toda la casa respirara con desesperación. Recordó las instrucciones de emergencia, los protocolos, pero en ese momento lo único que importaba era cumplir la promesa que le había hecho 3 años atrás. Le prometía a Isabela que no moriría solo, murmuró, presionando su pecho y contando las compresiones en silencio.
Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Con cada intento lo llamaba de vuelta, como si pudiera guiarlo con su propia voz. Tras largos minutos, un leve sonido escapó de su garganta, un gemido que sonaba como un regreso a la vida. Carmen respiró hondo y tembloroso y continuó hasta que oyó que su respiración se estabilizaba. Permaneció allí, arrodillada, llorando en silencio, sin saber si lo que sentía era alivio o dolor. Al abrir los ojos, el tiempo pareció ralentizarse. Tenía la vista borrosa, pero reconoció su rostro, el mismo que veía a diario, ahora envuelto en una luz tenue. Intentó hablar, pero su voz salió como un susurro entrecortado. «Carmen». Ella le apretó la mano con fuerza, y él se dio cuenta de cuánto anclaba ese contacto al presente. «Ahora lo entiendo», dijo sin aliento. «Te eligió porque sabía que solo otra alma pura podía continuar lo que empezamos». Carmen lloraba, pero con una serenidad indescriptible. «Su amor no ha terminado, señor», respondió, apretándole la mano. «Solo cambió de forma». Esas palabras atravesaron a Alejandro como un rayo tranquilizador. Por primera vez desde que Isabela se fue, lloró desconsoladamente, no por desesperación, sino por gratitud. La vida que creía terminada se reveló allí, en medio de la lluvia, entre dos promesas que se encontraron. Las siguientes horas se sintieron como un sueño borroso, entre sirenas, voces y luces blancas. Alejandro despertó en el hospital con el olor a antiséptico y la sensación de venir de muy lejos. Carmen estaba de pie junto a su cama, con los ojos rojos de cansancio, pero aún alerta. Cuando entró el médico, ella se apartó discretamente, dejándole explicar la situación. Un infarto grave, pero controlado a tiempo. Alejandro escuchó las palabras sin procesarlas del todo. Solo entendía una cosa, que estaba vivo gracias a ella. Pasó los siguientes días en silencio, observando a Carmen traerle café, ajustar las sábanas, leer en voz baja cuando creía que dormía. Era como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo y cada pequeño gesto cobraba ahora un nuevo significado. Una mañana, cuando ella entró en la habitación, él le tendió la mano y le dijo simplemente: «Quédate». Fue la primera palabra real que pronunció desde el accidente. Carmen sonrió, y en esa sonrisa había algo de despedida y de nuevo comienzo a la vez. La recuperación fue lenta. Alejandro reanudó sus paseos por el jardín a pasos cortos, apoyándose en un bastón, con Carmen siguiéndolo unos metros. El aire marino olía a vida otra vez, y la casa, que antes parecía un mausoleo, empezó a llenarse de sonidos otra vez. Un día, mientras contemplaba el atardecer desde el balcón, recordó la carta de Isabela y le pidió a Carmen que se la trajera. Leyó en voz alta el pasaje sobre escuchar con el corazón y se dio cuenta de que por fin entendía lo que significaba. No se trataba de amor romántico, ni de sustitución. Se trataba de continuar, dejar que el amor se transformara, sin intentar aprisionarlo. Carmen lo escuchó en silencio y cuando terminó, colocó una de las flores de jazmín sobre la carta. «Siempre quiso que esta casa volviera a oler a vida», dijo con una sonrisa tímida. Él asintió. En ese momento, supo que la sanación ya había comenzado, no a través de la medicina, sino a través de la presencia. Con el paso de las semanas, el cuerpo de Alejandro se fortalecía, pero lo que realmente cambió fue su forma de ver el mundo. Antes, cada día era un nuevo reto. Ahora, despertaba con curiosidad, notando detalles que siempre había ignorado. El canto de los pájaros que regresaban al jardín, el olor a pan recién hecho que salía de la cocina, las risas lejanas de sus vecinos. Todo parecía nuevo, aunque era igual. Carmen, sin darse cuenta, había reorganizado no solo la casa, sino también su vida. Una tarde, mientras ella servía el té, él comentó que el tiempo había pasado más rápido desde que ella se había hecho cargo de los cuidados.
Ella respondió con naturalidad: «Es que has empezado a dejar que la casa respire». Esa frase se le quedó grabada en la mente como una semilla. Esa noche, al releer la carta de Isabela por milésima vez, notó algo que antes le había pasado desapercibido. La palabra cuidado aparecía repetidamente. Cuidar el cuerpo, el hogar, el alma. Cuidar era, quizás, lo que realmente mantenía viva a la gente. Durante los días siguientes comenzó a anotar ideas en una libreta marrón que Carmen había encontrado en un viejo cajón. Escribía sin intención de crear nada grandioso, simplemente intentando averiguar qué hacer con el tiempo que le quedaba. En una de las entradas, garabateó: «¿Y si otras personas pudieran sentir lo que yo sentí cuando me cuidaron?». La pregunta rondó su mente hasta convertirse en deseo. Llamó a Carmen al balcón y le mostró las notas, un poco avergonzado, como si le entregara el esbozo de un sueño. Ella leyó despacio, en silencio, y al terminar dijo: «Isabela estaría orgullosa». Su mirada se perdió en el horizonte dorado del atardecer. Por primera vez no sintió culpa al sonreír. Entonces tal vez debería hacer esto por ella y por todos aquellos que aún necesitan recordar lo que es ser amado con paciencia. Carmen asintió, y fue allí, entre el sonido del mar y el aroma a jazmín, donde nació la primera idea de lo que se convertiría en la Fundación Isabela del Mar. En los primeros días de planificación, Alejandro se dio cuenta de que soñar era fácil, pero hacerlo realidad requería afrontar el peso de su propia reputación. Cuando llamó a su abogado para hablar sobre la fundación, escuchó una larga pausa al otro lado. «¿Está seguro de esto, don Alejandro? Es una inversión considerable y bastante emotiva», respondió con firmeza. «Es la primera decisión que me apetece tomar en mucho tiempo». Aún así, surgió resistencia. Sus sobrinos creían que estaba siendo influenciado. Algunos amigos lo llamaban impulsivo, pero esta vez no sintió rabia, solo compasión. Se dio cuenta de que quien nunca hubiera sentido la soledad que lo consumía jamás comprendería el valor de una mano tendida. Carmen lo ayudaba en silencio, revisando papeleo, organizando contactos, sirviendo café en reuniones improvisadas. Por la noche, cuando todo parecía demasiado confuso, le decía: «No necesitas demostrarle nada a nadie, simplemente continúa lo que el amor empezó». Y él creyó. La casa se convirtió en un pequeño centro de ideas. Las paredes, antes frías, se adornaban con cuadros, carpetas y cuadernos. El sonido del teléfono se mezclaba con el de la radio, que ahora siempre sonaba boleros, como si Isabela lo observara todo con una sonrisa invisible. Carmen también empezó a supervisar las entrevistas de selección de los primeros cuidadores de la fundación. Los recibía en el porche, les ofrecía café y les preguntaba no sobre su experiencia, sino sobre su empatía. Alejandro observaba desde lejos, admirando cómo ella distinguía a quienes hablaban por interés de quienes lo hacían por vocación. Un día de esos se dio cuenta de algo simple pero profundo. Era la primera vez en años que la mansión volvía a tener un propósito. Ya no era el lugar donde residía el dolor, era donde el amor funcionaba. Cuando se firmó el primer documento de la fundación, Isabela del Mar sintió algo que creía olvidado: paz. Y la paz, comprendió, no era el fin de todo, sino el verdadero comienzo. La inauguración de la Fundación Isabela del Mar tuvo lugar una mañana sencilla, sin fotógrafos ni discursos ensayados. Solo unas pocas sillas en el jardín de la mansión, el suave sonido del mar de fondo y una mesa con flores blancas. Alejandro vestía lino ligero, su cabello peinado con el mismo cuidado de siempre, pero su mirada era diferente, ligera, serena, juvenil. Casi Carmen caminaba entre los invitados con naturalidad, guiando, sirviendo café, calmando a los que llegaban tímidamente.
Cuando una de las primeras cuidadoras, una mujer de 20 años, se acercó para agradecerle la oportunidad, Alejandro sintió un nudo en la garganta. La voz de la joven tembló al contarle que había cuidado de su abuela hasta el último día, sin saber si había hecho lo suficiente. Él le tomó la mano y respondió con sinceridad: «Sí, lo hiciste. Quedarte fue suficiente». La mujer lloró. Carmen observaba desde lejos, sabiendo que ese gesto era el verdadero comienzo, no el acto de fundar, sino el de compartir. Los meses siguientes fueron una mezcla de agotamiento y renacimiento. La mansión colonial se convirtió en sede de cursos y reuniones, y la risa de los jóvenes cuidadores llenaba los pasillos donde antes solo se oía el viento. Alejandro participó en cada detalle, desde las donaciones hasta las renovaciones, pero lo que más le conmovió fueron las historias. Cada persona que llegaba traía consigo una pérdida, un sentimiento de dolor, el recuerdo de alguien que necesitaba cuidados. Era como si la fundación se alimentara del amor que cada persona había dejado. Carmen, ahora directora, parecía más viva que nunca. Su serenidad mantenía a todos unidos, y el respeto de Alejandro por esta mujer no hizo más que crecer. A veces la observaba sin ser visto, cómo organizaba los libros, cómo colocaba una flor en el jarrón de la recepción, cómo sonreía a cada visitante, y pensaba: por eso Isabela la eligió, no por lástima, sino porque reconocía en ella el mismo don, cuidar con el corazón. El tiempo pasó sin que él se diera cuenta. Los días que antes parecían demasiado largos, ahora volaban, llenos de citas, visitas y nuevas historias. Alejandro volvió a despertar temprano, no por obligación, sino porque quería ver la casa llena de vida. El sonido de pasos, conversaciones e incluso risas que resonaban en el patio parecían traer el pasado de vuelta, no como un recuerdo doloroso, sino como algo reconciliado. A veces se encontraba sonriendo para sí mismo al ver a los jóvenes cuidadores jugar con los ancianos durante sus actividades, y pensaba en cuánto debía de haberle encantado a Isabela esa escena. Ya no sentía culpa por estar bien. El dolor, antes una carga, ahora era un terreno firme donde podía caminar sin miedo a caer. Las cartas de agradecimiento que llegaban de la fundación se convirtieron en su lectura favorita. Las leía con atención, recordando las palabras que hablaban de un nuevo comienzo, y en cada una encontraba un trocito de lo que había vivido con Carmen, prueba de que el amor, cuando se comparte, se multiplica. Una tarde, Carmen lo encontró en el jardín, sentado a la sombra de un mango, observando a los nuevos alumnos haciendo un ejercicio de empatía. «Aprenden rápido», comentó sonriendo. Alejandro respondió que, en realidad, eran ellos los que enseñaban. Carmen rió, se ajustó la bufanda y se sentó a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un silencio maduro, lleno de significado. La miró y pensó en cómo la vida lo había devuelto a la ternura, no a la pasión juvenil, sino a la calma de saber que aún podía amar al mundo. «¿Sabes qué es curioso?», dijo, mirando al mar. «Pasé años intentando olvidar, y ahora solo quiero recordar». Carmen asintió. Recordar también es una forma de seguir adelante. Y en ese momento, bajo el sonido del viento y las risas de los alumnos, se dio cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo, seguir adelante pero sin dolor. 6 meses después, la fundación era más que un proyecto, era una extensión viva del corazón de Alejandro. Las habitaciones estaban llenas de fotos, pósteres, certificados y plantas que Carmen cuidaba con esmero. El nombre de Isabela estaba grabado en una placa de madera en la entrada, rodeado de flores blancas y una pequeña fuente que murmuraba constantemente, como si la casa respirara paz. Alejandro se
Despertaba temprano para mantenerse al día con las actividades y caminaba lentamente por los pasillos, saludando a todos, recordando nombres, escuchando historias. La gente ya no lo llamaba Don Rivera, sino Señor Alejandro, y le gustaba. A veces, al final de la tarde, se sentaba en su oficina y leía informes que años atrás le habrían resultado tediosos, pero que ahora lo conmovían. Cifras que representaban vidas tocadas, familias reconciliadas, personas mayores que volvían a sonreír. Ese trabajo le había devuelto algo simple, algo que ningún dinero podía comprar, una sensación de utilidad. Fue entonces cuando Carmen propuso la idea de organizar un evento especial para conmemorar el primer aniversario de la fundación. Deberíamos honrar a doña Isabela, dijo, con esa mezcla de respeto y cariño que siempre mostraba. Alejandro guardó silencio un instante, asimilando el peso de la petición. No porque le doliera recordarlo, sino porque, por primera vez, sintió que podía hacerlo sin desmoronarse. Aceptó. Pasaron semanas preparándolo todo con esmero. Invitaciones sencillas, fotos antiguas, testimonios en vídeo, las mismas flores que Isabela cultivaba en su jardín. Alejandro revisó cada detalle con atención, pero también con emoción. A veces, el pasado volvía en destellos, su vestido blanco ondeando al viento, el sonido de las risas en la terraza, el sabor del café compartido los domingos por la mañana. Solo que ahora, estos recuerdos llegaban sin el peso de la pérdida. Eran recuerdos puros, limpios, como si el tiempo finalmente hubiera cumplido su función de cicatriz. «Ella estará aquí», dijo Carmen un día, mientras arreglaba las flores en el escenario. Y él lo creyó, no como metáfora, sino como certeza. El día del evento amaneció radiante, con una ligera brisa que traía aroma a sal y bugambilias. Desde temprano, voluntarios y cuidadores circulaban por la mansión, colgando pancartas y acomodando sillas en el patio. Alejandro caminaba despacio, observando todo con una calma que ocultaba la agitación que sentía en su interior. Llevaba el mismo reloj antiguo que Isabela le había regalado por su aniversario de bodas. Carmen, atenta, organizaba los últimos detalles del sistema de sonido y las flores sin delatar su emoción. A medida que los invitados comenzaban a llegar, personas mayores, familias, vecinos y empleados, el ambiente se llenó de un suave murmullo de alegría. A las 5 en punto, el cielo de San Juan se tiñó de tonos dorados y Alejandro subió al pequeño escenario instalado frente a la fuente. Silencio. Miró a la gente y luego al mar a lo lejos, como si sacara fuerzas de algo más grande. Empezó a hablar con voz firme, pero con pausas que decían más que las palabras. Durante mucho tiempo, pensé que el amor moría con quien se iba. Hoy entiendo que solo cambia de forma. Las primeras filas quedaron en completo silencio. Continuó, contando cómo Isabela lo había planeado todo, cómo había dejado una carta y una misión. Habló de Carmen, sin mencionar nombres, pero dejando claro que hay personas que llegan a nuestras vidas no para llenar vacíos, sino para enseñarnos lo que hemos olvidado. Su amor sigue aquí, dijo, señalando su pecho, y sigue en cada persona que decide cuidar, incluso cuando nadie mira. Al terminar, el público se puso de pie en un aplauso. Carmen, de pie al fondo, contuvo las lágrimas. Sus miradas se encontraron, y en ese momento no hicieron falta palabras. Hubo una comprensión silenciosa entre ellos. Isabela estaba allí, no como un recuerdo, sino como una presencia. El sonido de la fuente, el aroma de las flores y el viento rozando sus rostros parecieron sellar ese momento como una bendición discreta, casi sagrada. Al terminar el evento, el sol se había puesto y la casa estaba bañada por una suave luz dorada que se reflejaba en las antiguas ventanas. La gente salía lentamente, dejando tras de sí el aroma de las flores, las risas y los abrazos prolongados.
Alejandro se sentó en el porche, observando el patio vacío, aún oyendo el eco lejano de los aplausos. Carmen se acercó en silencio con 2 tazas de té. Se sentó a su lado, sin decir nada. El viento soplaba suavemente, levantando mechones sueltos de su cabello. Durante unos minutos, simplemente se quedaron allí, 2 sobrevivientes de historias diferentes, unidos por una promesa que había resistido la prueba del tiempo. Le habría encantado todo esto, dijo Carmen, rompiendo el silencio con una sonrisa cansada. Alejandro asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, ahora está en paz. Luego se quedó quieto mirando al horizonte. Por primera vez en años, no sentía ninguna carencia. Había aprendido a vivir con la presencia invisible de la persona que amaba. Más tarde, dentro de la casa, Carmen apagaba las luces de la sala cuando encontró la carta original sobre el piano. Alejandro la había dejado allí, abierta, como si quisiera que el viento terminara de leerla. Tomó el papel con cuidado y releyó el último pasaje. Si un día escuchas el amor en otra voz, no temas. Es solo el eco de lo que dejé en ti. Sonrió, manteniendo la carta cerca de su pecho. En ese momento, comprendió que su papel allí se había cumplido, no como un reemplazo, sino como una continuación. Subió las escaleras lentamente, echó un último vistazo al balcón y vio a Alejandro durmiendo plácidamente en el sillón. El sonido del mar llenaba el silencio y sintió una inmensa gratitud por haber sido parte de esa historia. Esa noche, al cerrar las ventanas, sintió que Isabela susurraba algo, no con palabras, sino con la brisa. Era como si dijera gracias. Carmen sonrió para sí misma, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no le dolía. Era paz. 3 años después, la mansión de San Juan ya no lucía igual. Las paredes restauradas reflejaban colores brillantes, y el sonido constante de pasos, voces y risas había reemplazado el viejo eco de la soledad. La Fundación Isabela del Mar había crecido más allá de lo esperado, ofreciendo cursos, acogiendo familias e inspirando a otras instituciones de todo el país. Alejandro caminaba más despacio, apoyado en un bastón de madera tallada, pero con una mirada firme y una calma que delataba a un hombre en paz. Su cabello, ahora casi completamente blanco, contrastaba con la leve sonrisa de alguien que había hecho las paces con el tiempo. Carmen, la directora de la fundación, era el alma del lugar, conocida por todos, querida por muchos. La llamaban Doña Carmen, y ella reía, diciendo que aún se sentía como una enfermera con alma de aprendiz. Ambos mantenían una rutina serena: café a las 6, reuniones a las 10, almuerzos en el patio y largas conversaciones al atardecer, con el mar siempre presente de fondo. Un día, mientras revisaba un discurso para un grupo de nuevos cuidadores, Alejandro encontró un sobre viejo entre las páginas del libro que usaba como referencia. Era la carta de Isabela, ya amarillenta por los bordes. La leyó de nuevo, con la misma emoción de la primera vez, pero sin lágrimas. Cada palabra sonaba ahora como una bendición cumplida. Sonrió, dejó el papel sobre la mesa y escribió unas líneas al dorso. Promesa cumplida. Ella todavía me cuida, a través de otros. Dobló la carta con cuidado y la guardó en una nueva caja que pensaba entregarle a Carmen más tarde. Esa noche, al escuchar a los jóvenes cuidadores cantar un bolero en el jardín, se dio cuenta de que el amor que una vez lo había destruido, ahora lo sostenía. Era una sensación extraña y hermosa, como si Isabela y Carmen fueran parte del mismo aliento de vida, cada una habiendo completado lo que la otra comenzó. El tiempo, después de todo, no borra el amor, solo lo traduce. Ese verano,
La fundación celebró su tercer aniversario. El patio principal estaba decorado con velas, fotos y flores blancas, y se develaba una nueva placa con los nombres de todos los cuidadores capacitados hasta el momento. Carmen coordinó cada detalle, rodeada de jóvenes voluntarios y familias que habían venido de todas partes para celebrar. Alejandro observaba desde lejos, sentado bajo el mismo mango que lo había acompañado desde el principio, con el corazón latiendo lenta pero intensamente. Cuando el reloj dio las 6, ella se acercó y lo invitó a hablar. Dudó un momento, no por debilidad, sino por emoción. Se puso de pie con la ayuda de su bastón y caminó hacia el micrófono, entre discretos aplausos. Miró al público y respiró hondo. Hace unos años, pensaba que cuidar sinónimo de debilidad. Hoy entiendo que es lo contrario. Cuidar requiere valentía, requiere fe. Las palabras surgieron lentamente, llenas de significado. Esta casa se construyó sobre la pérdida, pero se ha convertido en un refugio para quienes desean empezar de nuevo. Y esto solo fue posible porque alguien, un día, creyó que el amor podía continuar incluso cuando todo parecía haber terminado. El público escuchó en absoluto silencio. Carmen, de pie a un lado del escenario, lo miró con admiración y ternura. Alejandro alzó la mirada hacia el mar, que reflejaba la dorada luz del atardecer, y añadió: Isabela me enseñó a amar y Carmen a perdonar. Y juntas me enseñaron que la vida nunca termina mientras haya alguien dispuesto a cuidar. Un suave murmullo recorrió al público. Algunos se secaron las lágrimas, otros simplemente sonrieron. Al terminar, Carmen subió al escenario y lo abrazó. No quedaba nada más que decir. Ese abrazo fue un pacto silencioso entre el pasado y el presente. Sonido de las olas, el aplauso colectivo y el cálido viento de San Juan sellaron el momento. En ese instante, todos comprendieron que no solo estaban presenciando un homenaje, sino la conclusión de una historia de amor que había sabido sobrevivir al paso del tiempo. Cuando el último invitado se marchó, la mansión se llenó de un silencio diferente, no de soledad, sino de plenitud. Las velas aún titilaban sobre las mesas, proyectando una luz tenue que se reflejaba en las antiguas paredes. Carmen recorrió el salón, recogiendo copas y guardando flores, mientras Alejandro la observaba desde lejos. Había algo en la escena que lo dejaba sereno. La mujer que una vez vino a cuidarlo, ahora cuidaba de todo: la casa, la gente, el legado. Se acercó lentamente con la vieja carta en las manos. «Quiero darte algo», dijo en voz baja, casi íntima. Ella pareció sorprendida, pero no preguntó. Le tendió el sobre, ahora con la letra de Isabela en un lado y sus propias palabras en el reverso. Es su carta. Y ahora también es tuya. Carmen sostuvo el papel como si recibiera algo sagrado. Durante unos segundos no pudo hablar. Solo respiró, sintiendo su ligero peso en las manos. «¿Por qué me das esto?», preguntó finalmente. Alejandro sonrió, cansado pero pleno. «Porque me pidió que la escuchara con el corazón. Y la escuché. Fue tu voz la que respondió». Carmen se quedó quieta, con lágrimas en los ojos, pero sin caer. En ese instante comprendió que la carta no era un legado de muerte, sino de continuidad. Abrió el sobre y leyó las primeras líneas, reconociendo la ternura de Isabela en sus palabras. Al llegar al final, vio lo que Alejandro había añadido al dorso. Una sola frase: «Su amor aún vive aquí y tú estás en casa». Carmen cerró los ojos un instante, sintiendo su corazón latir lentamente, como si Isabela estuviera allí, abrazándolos a ambos a la vez. Dobló el papel con cuidado, se lo puso sobre el pecho y dijo: «Debe estar sonriendo». Alejandro asintió, mirando el mar abierta. El viento traía aroma a jazmín y por un breve instante sintió como si la casa respirara con ellos. Ya no era una mansión llena de recuerdos. Era, por fin, un hogar completo.
El amanecer llegó en silencio, con el cielo rosado y el sonido de las olas rompiendo tranquilamente afuera. Carmen se despertó temprano, como siempre, y bajó a preparar café. Encontró a Alejandro ya despierto, sentado a la mesa del balcón, mirando el mar. Parecía diferente, no débil, sino ligero. Hubiera dejado algo pesado atrás durante la noche. La taza seguía llena, pero la sostenía entre las manos, como si apreciara el calor más que el sabor. ¿Dormiste bien?, preguntó ella. Él respondió con un simple asentimiento y una sonrisa. Se quedaron sentados en silencio un rato, escuchando el canto distante de los pájaros. Entonces, con voz tranquila y segura, Alejandro dijo: «A partir de hoy, quiero que te encargues de todo. Los cimientos, la casa, la gente. Te toca a ti». Carmen intentó protestar, pero él levantó la mano suavemente. «He hecho lo que tenía que hacer. Ahora te toca a ti seguir adelante». No había tristeza en su voz. Había rendición. A lo largo del día, recorrió los pasillos de la fundación como quien se despide de un viejo amigo. Saludó a los jóvenes cuidadores, escuchó historias, rió de las pequeñas distracciones y elogió el jardín. Se detuvo ante la placa con el nombre de Isabela y recorrió con la mano la talla dorada, como siempre que necesitaba recordar quién era. Carmen lo observaba desde lejos, percibiendo algo diferente en esa mirada. No era melancolía, era paz. Parecía dispuesto a descansar, no en el sentido de la muerte, sino de la quietud que llega cuando todo está en orden. Por la tarde, le entregó a Carmen las llaves de la sala principal y simplemente le dijo: «Ahora esta es tu casa». Ella sostuvo las llaves con ambas manos conmovida, mientras él salía al jardín. El sol se ponía lentamente y el viento mecía las flores de jazmín. Alejandro respiró hondo, se sentó en el banco de piedra y cerró los ojos. En ese instante todo, la vida, el amor, el tiempo, pareció finalmente estar en paz. A la mañana siguiente, el sol salió radiante y el jardín parecía más vivo que nunca. Carmen estaba preparando café cuando notó que Alejandro aún no había bajado. Lo llamó primero suavemente, luego un poco más fuerte. No hubo respuesta. Subió las escaleras lentamente, con el corazón encogido de una forma extraña, esa premonición que precede a cualquier certeza. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Alejandro estaba sentado en el sillón junto a la ventana, con la cara vuelta hacia el mar. La luz dorada del amanecer iluminaba su perfil, y la leve sonrisa en sus labios parecía más un descanso que una despedida. Carmen se acercó en silencio, lo llamó de nuevo y comprendió sin necesidad de tocarlo. Se quedó allí un buen rato, respirando el mismo aire tranquilo que él había dejado atrás. Había demasiada paz en esa habitación para que el dolor tuviera cabida. En su regazo, una flor de jazmín y una breve nota, todo lo que necesitaba. La vida me lo devolvió en forma de cariño. Las horas que siguieron fueron lentas, apacibles, sin llantos fuertes, sin escenas de desesperación, solo toda la casa envuelta en respeto. Los cuidadores encendieron velas en el patio y el sonido del mar pareció cantar una discreta despedida. Carmen no sintió vacío, sintió gratitud. Supo en ese instante que Alejandro no se había ido, simplemente había regresado a donde Isabela lo esperaba. En el balcón dejó una de las ventanas abierta, como solía hacer, para que el viento corriera libremente. El aire traía el aroma a jazmín y el sonido de un bolero de la radio que alguien había dejado encendida. Sonrió entre lágrimas. Ese sonido, ese olor, ese silencio, todo parecía decir lo mismo. El amor no muere, solo cambia de hogar. Se sentó en el mismo sillón donde él había descansado y cerró los ojos por un momento, sintiendo que, de alguna manera, él seguía allí como una promesa cumplida,
En los días siguientes, la casa mantuvo un extraño silencio, no pesado, sino lleno de presencia. El retrato de Alejandro estaba junto al de Isabela en el pasillo principal, rodeado de flores frescas y una pequeña vela encendida que Carmen se aseguraba de encender cada mañana. La gente venía a presentar sus respetos, pero ella insistía en llamarlas visitas de agradecimiento. Nadie hablaba de duelo, solo de continuidad. La rutina de la fundación continuó como él hubiera deseado. Jóvenes cuidadores llegando temprano, ancianos riendo en el patio, el sonido de boleros resonando en las ventanas. Carmen recorría los pasillos con el mismo pañuelo azul en el pelo y una serenidad que solo quienes entienden la vida como un ciclo pueden alcanzar. A veces se detenía en el balcón, miraba el mar y decía en voz baja: «Todo está bien, don Alejandro». Y, por extraño que pareciera, siempre sentía una ligera brisa como respuesta, con el aroma a jazmín que nunca más abandonaba la casa. Con el paso de las semanas llegaron cartas de agradecimiento, donaciones, invitaciones a conferencias e incluso artículos de prensa sobre el legado de la fundación. Pero nada de esto le importaba tanto a Carmen como lo que veía a diario. Personas aprendiendo a cuidarse mutuamente. Comprendió que este era el verdadero monumento a Alejandro. No la placa en la pared, sino los repetidos gestos de amor sencillo. Un día, mientras paseaba por el jardín, vio a uno de los nuevos cuidadores enseñando a un anciano a regar las plantas, y la sonrisa que se dibujó en su rostro fue espontánea. Así es como él hubiera querido verlo, pensó. Esa noche, antes de dormir, volvió a abrir la carta, ahora amarillenta y desgastada, y leyó las últimas palabras: «Escucha con el corazón». Cerró los ojos y sintió el viento soplar a través de la ventana abierta. Allí, entre el sonido lejano de las olas y el susurro de las hojas, supo que el amor había permanecido de pendiente sí. ¿Verdad? No como un recuerdo, sino como una forma de vida. Pasó el tiempo y con él llegaron nuevas caras, nuevas historias y nuevas formas de continuar lo que Alejandro había empezado. Carmen envejeció lentamente, con la elegancia de quien vive con propósito. Su cabello, ahora casi canoso, siempre estaba recogido con el mismo pañuelo azul y su sonrisa se mantuvo serena, aunque sus pasos se ralentizaran. La fundación creció, abriendo sucursales en otras ciudades, y se convirtió en un referente nacional. Pero a pesar de su prestigio, el espíritu del lugar nunca cambió. Cada cuidador era tratado como parte de una familia, y cada anciano como el guardián de una historia. Carmen se aseguraba de repetir la frase de Alejandro a cada nuevo grupo: «Cuidar requiere valentía». Para ella era más que un lema. Era una forma de vida. Durante los descansos le gustaba pasear por el jardín y hablar con las plantas, como si cada una guardara un secreto del pasado. Y en cierto modo, lo guardaban. Una tarde se sentó en el banco de piedra donde Alejandro solía descansar. El mar estaba en calma y el viento traía el familiar aroma del jazmín. Miró al horizonte y sonrió, recordando todas las promesas cumplidas. Pensó en Isabela, en Alejandro, en todo lo que la vida había tejido de una manera tan improbable, y sintió una gratitud incontenible. «Supongo que por eso vine», murmuró. En ese momento, un grupo de cuidadores pasó a lo lejos, ayudando a una mujer de cabello blanco a caminar hacia el patio. Carmen los observó con ternura. No necesitó decir nada. La misión estaba viva allí, en cada gesto sencillo, en cada roce cuidadoso, en cada risa compartida. Cerró los ojos un instante e imaginó a Alejandro sonriendo desde algún lugar, contento. Cuando los abrió, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de dorado. Era como si el tiempo quisiera recordarle que el amor verdadero, el que se preocupa, nunca envejece.
simplemente cambia de forma y sigue floreciendo. Con el paso de los años, la fundación se llenó de rostros jóvenes y curiosos. Eran chicos y chicas de barrios sencillos, de familias humildes, gente que llegaba con ganas de aprender y se marchaba transformada. Carmen los observaba con la misma mirada paciente que una vez tuvo con Alejandro. Veía en cada uno un reflejo del comienzo, la misma mezcla de miedo, esperanza y deseo de marcar la diferencia. Con cada nueva clase contaba la historia de cómo nació la fundación, sin glamour, solo con verdad. Hablaba de Isabela, de Alejandro, de la carta, del jazmín y de las promesas que perduran cuando se hacen con amor. Algunos estudiantes lloraban, otros simplemente sonreían, pero todos se marchaban con algo diferente en la mirada. Un día, durante una de estas conferencias, una joven preguntó: ¿Y tú? ¿Quién te cuidó? Carmen sonrió, sorprendida, y respondió: la vida. Cuida de quienes aprenden a cuidar. La frase se convirtió en un lema que luego se plasmó en la entrada principal del edificio. Unos meses después, el equipo de la fundación preparó un homenaje para Carmen, sin su conocimiento. Crearon un mural con fotos antiguas. Alejandro sonriendo en el jardín, Isabela tocando el piano y ella, en el centro, sosteniendo al primer grupo de cuidadores capacitados. Al llegar y verlo todo, se detuvo un momento. No hubo discursos ni aplausos forzados, solo un silencio significativo. Uno de los jóvenes le entregó un sobre blanco. Dentro había una carta escrita por todos ellos. Nos enseñaste a cuidar nuestros cuerpos y nuestros corazones. Eres nuestro vínculo con el amor que lo inició todo. Carmen lloró suavemente, sintiendo un calor en el pecho que le recordó los primeros días de la casa. Esa noche caminó sola hacia el jardín, dejó la carta en el mismo banco de piedra donde solía sentarse Alejandro y simplemente dijo: ahora te toca a ti. El viento sopló con fuerza, esparciendo el aroma de las flores, y supo que el ciclo se había cerrado dulcemente, como un suspiro de eternidad. Y Carmen ya caminaba despacio, apoyada en un bastón similar al de Alejandro. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba recogido en un pequeño moño bajo el pañuelo azul que siempre usaba. La casa era diferente, llena de vida, llena de voces, pero aún disfrutaba de los momentos en que el patio se quedaba en silencio. En esos momentos se sentaba en el mismo banco de piedra, contemplaba el mar y dejaba vagar su mente. A veces cerraba los ojos e imaginaba a Alejandro e Isabela juntos, en algún lugar más allá del tiempo, observándolo todo con esa sonrisa de quien sabe que el amor ha cumplido su propósito. Ya no sentía tristeza, sentía una sensación de pertenencia. El viento caribeño soplaba cálido y respiró hondo, oliendo el jazmín que ahora florecía espontáneamente por todo el jardín. Parecía que las flores habían aprendido a vivir solas. Ya están aquí, murmuró, y el sonido de las olas respondió suavemente como una confirmación. Una mañana, una de las jóvenes cuidadoras entró en la oficina con un viejo cuaderno en las manos. Encontramos esto entre los archivos, dijo. Era el diario de Alejandro con páginas desgastadas y notas sobre los primeros meses de la fundación. Carmen lo abrió y leyó una frase subrayada en azul. Un día, el amor tendrá tantas caras que ni siquiera necesitaré recordar mi propio nombre. Sonrió, sintiendo un ligero escalofrío, y cerró el libro. Esa tarde, reunió a todos en el patio para conversar. Habló de la importancia de continuar, de mantener viva la llama de la ternura, incluso cuando el mundo parecía demasiado duro. Dijo que, si alguna vez no estaba, solo tenía que escuchar el sonido del mar, porque traía en cada ola un trocito de todo lo que habían vivido. Al final, las jóvenes cuidadoras cantaron Sabor a mí, la misma canción que le encantaba a Isabela. Carmen escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos y el corazón en paz.
El ciclo se había completado. El amor, una vez más, había cambiado de forma, pero nunca de lugar. Esa noche, el cielo estaba despejado y el mar reflejaba las estrellas como un espejo antiguo. Carmen tardó más de lo habitual en subir las escaleras. Se detuvo en el porche, respiró hondo y dejó que el viento le alborotara el pelo suelto. Miró la casa iluminada, llena de voces y música, y sintió que se le llenaba el pecho de gratitud. Mucho había cambiado, la gente, el clima, incluso el olor del aire, pero la sensación era la misma que cuando todo empezó: amor. Se sentó en el sillón junto a la ventana y contempló el retrato de Alejandro e Isabela colgado en la pared. «Cuídame ahora», dijo en voz baja, casi risueña. En la mesa de al lado encendió una vela y dejó la radio sonar suavemente. Era Sabor a mí, de nuevo, como si el universo hubiera memorizado la banda sonora de su historia. Poco a poco, su cuerpo se relajó y sus ojos se cerraron con la serenidad de quien sabe que ha dejado todo en orden. Cuando amaneció, la encontraron allí, sonriendo, con una flor de jazmín en las manos y el mismo pañuelo azul en el pelo. El funeral fue sencillo, lleno de luz y risas contenidas. Nadie lloró de desesperación, todos lloraron de gratitud. Jóvenes y mayores se mezclaron, contando historias sobre Carmen, Alejandro e Isabela. La casa parecía más grande, como si se hiciera espacio para recibir el silencio con ternura. En el jardín, los cuidadores plantaron un jazmín en su honor y el aroma llenó el aire. La placa decía: «El amor no termina, solo cambia de manos». Por la tarde, el mar estaba en calma y el viento soplaba a través de las ventanas abiertas de la mansión, haciendo bailar las cortinas como en los primeros días. Y allí, bajo el dorado sol de San Juan, el ciclo se completó. La casa permaneció viva, llena de voces, risas y recuerdos que nunca se desvanecieron. Porque algunas historias nunca terminan, simplemente aprenden a respirar con el tiempo. Años después, la Fundación Isabela del Mar seguía viva, creciendo de la mano de las nuevas generaciones. La mansión colonial era ahora también una escuela de empatía, donde los jóvenes aprendían que cuidar no era una profesión, sino una vocación. En las paredes, fotos antiguas contaban la historia de quienes lo iniciaron todo: Isabela, Alejandro y Carmen. 3 rostros conectados por un hilo invisible. En el patio, el jazmín florecía todo el año, como si la tierra hubiera aprendido el aroma de la ternura. Quienes pasaban decían sentir algo diferente, una calma inexplicable, una sensación de estar en casa. Y, de alguna manera, lo estaban. Porque esa casa se había convertido en un refugio para todos los que entendían que el amor, cuando es verdadero, nunca se desvanece. Solo encuentra nuevas voces para seguir expresándose. A veces, durante las clases, una brisa entraba por las ventanas y hacía que los estudiantes se detuvieran un segundo. Nadie decía nada, pero todos lo sabían. Era el viento caribeño, trayendo recuerdos. Al anochecer, el sol se hundía en el mar de San Juan, con la misma luz dorada que antaño iluminaba los balcones de la vieja mansión. El sonido de las olas se mezclaba con las risas lejanas de los cuidadores y el aroma a jazmín flotaba en el aire como una plegaria sin palabras. Dentro de la casa, una vieja radio aún funcionaba, tocando boleros de tiempos que nadie recordaba. Y cuando empezó a sonar Sabor a mí, algunos juraron haber oído pasos ligeros en el pasillo, risas apagadas, ecos de una promesa cumplida. Nadie se sobresaltó. Era solo amor, cumpliendo su rutina habitual, cambiando de forma, pero nunca de dirección. El mar permanecía allí, infinito y sereno, guardando en su reflejo el recuerdo de 3 almas que enseñaron al mundo que el cariño es la forma más eterna del amor. Al final,
Alejandro descubrió que el amor verdadero no necesita renacer, solo necesita ser reconocido. La carta de su esposa, los cuidados de Carmen y el sonido del mar de San Juan demostraron que algunas promesas resisten el paso del tiempo. ¿Y tú? ¿Quién en tu vida te enseñó lo que significa querer de verdad? Deja un comentario, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite creer que el amor aún existe. Nos vemos la próxima vez que profundicemos en las historias que el tiempo ha intentado olvidar.